Bien, entonces empezamos con este primer ejercicio. El ejercicio número 11 de la guía de ejercicios de oscilaciones. Dos varillas delgadas idénticas, cada una con masa M y longitud L, se unen formando un ángulo recto en forma de L, el cual se balancea sobre un filo. Si el objeto se desvía un poco, oscila. Calcule la frecuencia de oscilación. Bien, entonces tenemos dos varillas, cada una de longitud L y masa M, unidas en un ángulo recto, como en este caso, ¿no? Formando 90 grados, y justamente en ese punto de unión, tal vez soldadas estas varillas, en ese punto de unión está el eje de oscilación, el eje. Entonces, respecto a ese punto, va a oscilar estas varillas en el plano del monitor, en este caso de la pantalla. Ese es el plano de oscilación y el eje sería una línea perpendicular a ese plano de oscilación. En nuestro caso, una línea entrando en la pantalla. Ese sería el eje de oscilación. Se trata, por supuesto, de un péndulo físico porque las dimensiones son apreciables de este sistema. Tenemos dos varillas de longitudes apreciables. No podemos decir que es una partícula puntual o aproximarla a un péndulo simple. Se trata, por supuesto, de un péndulo físico porque es un objeto de dimensiones apreciables y el eje de oscilación está fijo en esta parte, ¿no? Está fijo. Entonces, tenemos una formulita para calcular el periodo de oscilación para el péndulo físico y como nos piden la frecuencia simplemente es el inverso del periodo de oscilación. La frecuencia F nos están pidiendo, ¿no? Si nos pedirían la frecuencia angular, omega, deberían referirnos de esa forma literalmente, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia angular? En este caso, como se refiere a la frecuencia, simplemente lo que nos están pidiendo es F, que es el inverso del periodo de oscilación. Bien, se trata de un péndulo físico, entonces aplicamos la formulita del periodo de oscilación. Para un péndulo físico es 2pi raíz del momento de inercia del sistema, la masa total del sistema, gravedad y B, que es B es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, entonces hay que determinar cada una de estas cantidades, I, M y B especialmente, para poder reemplazar en esta ecuación y así determinar el periodo de oscilación y con el inverso la frecuencia. Directamente reemplazando entonces este periodo de oscilación en esta ecuación, que es el inverso de la frecuencia de oscilación, la formulita quedaría por lo tanto de esta forma, 1 sobre 2pi raíz de mgb sobre i. Bien, determinaremos entonces cada una de estas cantidades para reemplazar en la formulita y resolver el problema, ¿no? Que es un problema literal, sin datos, ¿no? Pura álgebra vamos a utilizar en el sistema. Bien, empezaremos por el más sencillo, que es la masa total del sistema. Tenemos dos varillas unidas, cada una de las varillas tiene masa m, por lo tanto, la masa total del sistema es 2 veces m, ¿no? 2 veces m. La masa de una varilla más la masa de otra varilla, que va a entrar a reemplazar acá. Acá vendría a ser 2m, ¿no? Acá, la masa total, que viene acá. Muy bien, ya está por esa parte, el más fácil de todos. Ahora prosigamos calculando la distancia del centro de masa al eje de oscilación, es decir, B. B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, por supuesto, el centro de masa de todo el sistema, ¿no? No de una varilla. Claro, en este caso, debido a la configuración de ambas varillas, no nos queda claro dónde queda el centro de masa y, por supuesto, no sabríamos decir a qué distancia está del eje de oscilación. Si fuera una sola varilla, quedaría muy claro. El centro de masa de una sola varilla está en el centro de la varilla. Si la varilla es uniforme, está justamente en su centro. Eso es bastante lógico, ¿no? Pero se trata de dos varillas. Esas dos varillas, en la configuración en la que están, el conjunto de esas dos varillas, la combinación de esas dos varillas, ¿dónde queda el centro de masa de la combinación de estas dos varillas? No está muy claro. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular centro de masa. Entonces, de una sola varilla, conocemos dónde queda su centro de masa, creo que es bastante lógico, queda ahí justamente en su centro, y de la otra varilla también sabemos dónde queda su centro de masa, justamente en su centro, a L medios, ¿no? En la mitad de su longitud. Ahí está. Entonces, estos centros de masa son puntos representativos de todo el sistema, es decir, no tenemos que considerar toda la varilla,
la varilla de la izquierda más toda la varilla de la derecha para combinarlas y saber dónde queda de esa combinación del centro de masa del sistema. Directamente podemos trabajar con los centros de masa de cada una de las varillas como si fuera una partícula puntual directamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos acá una partícula, ya este centro de masa de esta varilla es representativa de toda la varilla, y tenemos acá otra partícula que también este centro de masa es representativa de toda la varilla. Lo representa perfectamente, ¿ya? Entonces, en vez de hacer una integral acá con los centros de masa, podemos hacer una sumatoria simplemente con estas dos partículas. Entonces, de la combinación de estas dos partículas, ¿dónde queda el centro de masa de combinarlas esas dos? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Ya, entonces, lo que estoy buscando es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Entonces, para hacerlo más simple, se sugiere como recomendación poner el origen de coordenadas en el eje de oscilación. No, hay que poner el origen de coordenadas en el eje de oscilación. De esa manera, una vez encontrando el vector R centro de masa, una vez encontrado eso, si tenemos la astuta estrategia de poner el origen de coordenadas en el eje de oscilación, resulta que la magnitud de este vector viene a ser B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Supongamos que la combinación de ambos, del centro de masa de estas dos partículas, de estos dos centros de masa de cada una de las varillas, la combinación de ambos cae acá. Entonces, por las fórmulas de cálculo de centro de masa, vamos a hallar este vector, R centro de masa, ¿no? Aquí está el origen de coordenadas. Entonces, el tamaño de este vector, el módulo de este vector vendría a ser B, lo que estamos buscando, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, ahora sí, por error, utilizamos otro origen de coordenadas. Ya, supongamos esta coordenada que estoy dibujando acá, tenemos ese origen de coordenadas y hallamos el centro de masa. Entonces hacemos las sumatorias, etcétera. Entonces el centro de masa de todo el sistema, de esas dos varillas combinadas, hallaríamos este R centro de masa. ¿Ya? Con las fórmulas, este R centro de masa vamos a hallar. Pero lo que necesitamos es esto, B, la distancia del centro de masa a esta distancia, a este eje de oscilación. Esa distancia es la que requerimos. Que en este caso, si el eje de oscilación no coincide con el origen de coordenadas, como lo he dibujado acá, entonces claramente el módulo de este vector, el tamaño de este vector, no va a ser B. No va a ser B. ¿Se entiende, no? Entonces se entiende por qué es una buena estrategia poner el origen de coordenadas en el eje de oscilación en este caso. Porque de esa forma, el vector R centro de masa que vamos a hallar, poniendo acá el origen de coordenadas, va a ser justamente, el tamaño de ese vector va a ser B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, entonces eso es una muy buena estrategia, jóvenes. Bien, entonces ahí está, en el eje de oscilación, el origen de coordenadas, que también se hubiera puesto de esta forma, ¿no? Acá X, y acá Y. Así también se puede haber manejado el sistema de referencias. Igual sea lo mismo, solo que en este caso tendríamos un poco más de trabajo, porque esta primera partícula tendría su componente en X y tendría su componente en Y negativo. En este caso se ha optado por, como están formando 90 grados las dos varillas, se ha optado que en una de las direcciones de la varilla sea X positivo y en la otra dirección de la varilla sea Y positivo. De esa forma se ha optado para que las coordenadas salgan más simple de cada una de estas partículas. Ya, salga más simple. Claro, con otro tipo de coordenadas horizontal y vertical, como en este caso, acá también se va a cumplir de que el centro de masa, B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, va a ser el módulo del vector R centro de masa. Ya, pero estas partículas puntuales de los centros de masa de cada una de la varilla va a tener sus componentes X y Y, ¿no? Pero en cambio, seleccionándolo de esta forma, por ejemplo, esta primera partícula solo tiene componente en X y no tiene en Y ningún componente. Y esta otra de acá solo tiene componente en Y y no tiene en X, ¿no? Entonces es más fácil trabajar así. Un poquito para hacerlo más fácil la resolución de R centro de masa en el sistema, ¿no? Muy bien, entonces aplicaremos la formulita. El R centro de masa es igual al X centro de masa en Y más al Y centro de masa en J. Es decir, que hay que calcular por separado cada uno de estos y los combinamos en esta suma vectorial y es el R centro de masa total. Entonces, calcularemos cada uno de ellos.
X centro de masa, se aplica esta formulita que también es lo mismo para el centro de masa o Y centro de masa, ¿no? Es la misma forma. Es decir, sumamos cada una de esas partículas que hay en nuestro sistema por su posición, ¿no? Tomamos una partícula, su masa, lo multiplicamos por su posición, más tomamos la otra partícula, tomamos su masa, lo multiplicamos por su posición y de esa manera seguimos, y todo eso lo dividimos entre la masa total que hay en nuestro sistema, la suma de todas esas partículas, ¿no? Que en este caso, las partículas con las cuales estamos trabajando son dos, ¿no? Los dos centros de masa de cada uno de la varilla, ¿no? Un centro de masa representa una varilla, el otro centro de masa representa a la otra varilla. Lo que necesitamos es el centro de masa que representa todo, a las dos varillas. Es lo que estamos buscando, ¿ya? Bien, entonces la misma formulita se aplica para Y centro de masa. Tomamos una partícula, uno de esos partículas puntuales que hemos tomado, centro de masa, tomamos su masa, lo multiplicamos por su posición en Y, más tomamos la otra partícula, tomamos su masa, lo multiplicamos por su posición en Y, y de esa forma seguimos, y lo dividimos entre la masa de todas las partículas, en Y. Bien, entonces partiremos con X. Bien, acá voy a volver a dibujar el sistemita que teníamos. Hacia acá habíamos definido Y positivo, y perpendicular acá X positivo en la dirección de la otra varilla. Está un poquito feo mi dibujo, pero se entiende, ¿no? Es esto mismo que he hecho acá antes, ¿no? Es lo mismo, solo que ahora nos centramos en estas partículas, en estos centros de masa de cada una de las varillas, porque esas ya representan a toda la varilla, a toda la varilla. Entonces no es necesario diagramar las varillas porque ya tenemos sus representantes acá. Entonces, un centro de masa de esta varilla se encuentra acá, ¿no? Esa distancia es L medios, la mitad de la longitud de la varilla. Y la otra partícula se encuentra acá, y esta distancia también es L medios. Por el sistema de referencias que hemos puesto, una partícula se encuentra sobre el eje Y y la otra sobre el eje X, ¿no? Por la simetría que tiene el problema. Una de estas partículas tiene masa M y la otra también, ¿no? La masa de una de las varillas, ¿no? Esta partícula tiene masa M, que sería la masa de toda la varilla, como es su representante, entonces está bien, M, y este otro centro de masa acá, su masa también es M. Bien, entonces, X centro de masa. Tomamos la primera partícula, esta va a ser, esa es la primera que estamos tomando. Tomamos su masa, M, ahí está, M, y lo multiplicamos por su posición en X. Estamos haciendo el X centro de masa todavía, entonces acá lo que cuenta es la posición en X, y luego hacemos su posición en Y. Entonces, ¿qué posición en X tiene esta partícula que hemos tomado? En X tiene una posición L medios, positivo, por supuesto, ¿no? Ahora, si cae negativo, por supuesto, hay que anotarlo de esa misma forma también como negativo. Pero como hemos elegido positivo en esta dirección de la varilla y Y positivo en la dirección de la otra varilla, entonces L medios positivo termina siendo acá. Por eso está L medios acá. Su masa M y L medios su posición en X de esta primera partícula, de este primer centro de masa que representa la varilla. ¿Ok? Ya está. Ahora tomamos la siguiente partícula, esta de acá. Esta es la partícula 2 que vamos a tomar y la vamos a sumar, ¿no? Esas dos nomás hay, no hay nada más. Dos sumas nomás por eso van a ser. Su masa es M, acá está, y su posición en X de esta masa es 0. Tiene una posición en Y que es L medios, pero su posición en X es 0, ¿no? Es 0, se nota eso, ¿no? Bien, tal vez para entenderlo un poco más, si es que no se entiende muy bien porque está inclinado estas coordenadas, lo podemos girar todo esto, girar. Entonces, Y, supongamos que todo estamos girando para que se entienda, junto con las coordenadas giraría. Entonces, Y positivo quedaría de esa forma. Vamos girando hasta que Y positivo quede vertical, y como X también va a girar junto con las partículas, entonces X positivo quedaría de esta forma. Entonces una partícula, la que está sobre el eje Y, estaría acá, L medios, la otra partícula estaría sobre X, y esto también es L medios, y aquí está el origen de coordenadas, ¿no? Hacia arriba Y positivo, y hacia la izquierda, en este caso, X positivo. Entonces, esta es la partícula 1 que estamos analizando, y esta es la partícula 2, ¿no? Entonces, esta partícula 2, acá es más claro, se puede ver que no tiene una coordenada en X. Su coordenada en X es 0, pero su coordenada en Y sí la tiene, L medios. No, pero acá no corresponde, acá corresponde solo su posición, su coordenada en X. Por eso acá se ha anotado 0, ¿no? De esta segunda partícula. Ya, para que se entienda mejor. Bien, entonces continuamos. Dividido entre la masa de todas las partículas, son dos partículas y cada una de ellas su masa es M. Entonces, M
más m, 2m por lo tanto, ¿no? Entonces, 0 por m, 0, y acá tenemos ml medios sobre 2m, entonces m con m se simplifican, L medios dividido entre 2, medios extremos, L cuartos, ahí está, su posición del centro de masa en X, la posición en X del centro de masa es L cuartos. De la misma manera ahora seguimos para Y centro de masa. Ahora, lo mismo hacemos, totalmente lo mismo, todo igual, solo que ahora consideramos la posición en Y, ya no nos interesa la posición en X. Bien, entonces de la primera partícula su posición en Y es 0. Tiene posición en X que era L medios, pero su posición en Y es 0. Es 0. Entonces su masa es M por su posición en Y, 0. M por 0. ¿No? Pues, que aquí lo he hecho en desorden, ¿no? Aquí está, ese de la primera partícula, ese sería el resultado, M por 0. Su masa es M y su posición en Y es 0. Acá está la partícula 2, su masa es M también, su posición en Y es L medios. Esta sí tiene posición en Y, que sería L medios. Dividido entre la masa total de las partículas, M más M, 2M. M por 0, 0. M se simplifica acá, L medios entre 2, L cuartos igual. Ahí está. Entonces, de esa forma tenemos el centro de masa en X y en Y. Como el problema se puede apreciar de manera bidimensional, entonces en 2 dimensiones nomás hemos hecho acá. No es necesario trabajar con la componente Z, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el R centro de masa? Acá lo vamos a anotar, L cuartos en I más L cuartos en J, positivo. Entonces, en el diagrama que he hecho acá, L medios es esto, a la mitad de L medios sería L cuartos en X, la mitad de L medios en Y sería L cuartos también, entonces ahí quedaría el centro de masa del sistema, lo que estoy dibujando en rojo, ¿no? Ese sería el vector. Ese sería el vector R centro de masa que estamos hallando. ¿Okay? En nuestro diagrama que he dibujado acá arriba, en este sistema de coordenadas inclinado, entonces L medios es toda esta distancia de acá, la mitad de L medios L cuartos, L medios es acá, la mitad de L cuartos también en el eje X, entonces la unión de los dos, ahí quedaría el centro de masa, ¿no? Ese sería el vector R centro de masa, ¿no? Y como en el origen de coordenadas está el eje de oscilación, ¿no? Que correspondería acá también. Entonces, el sacar el módulo de este vector, el tamaño de este vector, la longitud de este vector, termina siendo esa distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ya, de esa forma lo estamos determinando. Entonces ya tenemos el vector, hay que sacarlo el módulo nomás. En nuestro diagrama, acá en nuestro diagrama, L cuartos queda por acá, acá también, entonces la unión entre ambos queda acá, ¿no? Más o menos. Ahí está el centro de masa de todo el sistema. Ese es el vector R centro de masa. ¿No? Sacar el módulo de ese vector es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. ¿No? Ahí está el centro de masa. Claro, el centro de masa no es necesario que caiga sobre el objeto, ¿ya? Muchos se confunden y tratan de forzarlo a que el centro de masa tiene que estar sobre el objeto. No. Por ejemplo, el centro de masa de un anillo queda justamente en su centro geométrico, ¿no? Y ahí no hay nada de materia, no hay nada, ninguna parte del anillo que quede en esa parte, ¿no? No necesariamente tiene que caer en alguna de las varillas el centro de masa, como en este caso cae en esta posición. Muy bien, entonces continuaremos, ya está determinado, lo voy a borrar todo esto, todo lo que es hallado para continuar con la presentación. Entonces ya tenemos el R centro de masa, L cuartos en I más L cuartos en J, como hemos hemos puesto el origen de coordenadas en el eje de oscilación, entonces la magnitud de este vector viene a ser B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Entonces sacamos su magnitud aplicando Pitágoras, ¿no? Sus componentes elevado al cuadrado, sumando y aplicando raíz. L cuartos al cuadrado más L cuartos al cuadrado y raíz, ¿no? L cuartos al cuadrado más L cuartos al cuadrado, 2 veces L cuartos al cuadrado, raíz. L cuartos sale de la raíz porque está elevado al cuadrado y 2 se queda dentro de la raíz. Entonces el resultado sería todo esto. L cuartos que salió y 2 que se quedó, ¿no? L cuartos, raíz de 2. Esa sería la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Siempre, por supuesto, sale un número positivo, no un número real positivo. Ya está B. Ya lo tenemos B listo para poder reemplazar en la formulita, para poder reemplazarlo acá.
¿no? Ya tenemos M, la masa total del sistema, que era 2 veces M, debido a la masa de cada una de las varillas. Ya tenemos B, lo que hemos calculado recientemente. Ahora nos falta I, el momento de inercia. Entonces vamos con eso, calculando el momento de inercia, ¿no? Bien, el momento de inercia de una varilla respecto a su centro de masa es conocido, 1 sobre 12 ml cuadrado. Ya, pero eso es respecto a un eje que pasa por su centro de masa, por eso momento de inercia respecto al centro de masa y centro de masa. Resulta que en nuestro caso el eje de oscilación no pasa por el centro de masa de ninguna de las varillas, ¿no? Acá tenemos, mejor en este gráfico, en el original, acá está el centro de masa de la varilla de la izquierda, acá es el centro de masa de la varilla de la derecha, el centro de masa de todo el sistema queda acá, ¿no? Ahí, y acá queda el eje, ahí queda el eje de oscilación. Entonces, este eje no pasa por ninguno de los centros de masa, ¿no? Ni de una de las varillas, ni del sistema completo. Por lo tanto, hay que aplicar Steiner. Pero claro, nos va a servir también esa formulita del I centro de masa para las varillas, ¿no? A partir de ahí vamos a aplicar Steiner para conocer el momento de inercia total. Bien, entonces el momento de inercia va a ser debido a las dos varillas, de la misma manera que la masa total del sistema era debido a la suma de las dos masas de las dos varillas, lo mismo, el momento de inercia también es una cantidad escalar, que sería el momento de inercia, la suma de las dos varillas, ¿no? El momento de inercia de la varilla 1 más el momento de inercia de la varilla 2, es igual que la masa, solo que en su estado rotacional. Bien, hay que calcular el momento de inercia de cada una de las varillas. Por formulita conocemos el momento de inercia de una varilla respecto a un eje que pasa por su centro de masa, que es esta, ¿no? 1 sobre 12 ml cuadrado. Pero nuestro eje no pasa por el centro de una varilla. Entonces, considerando una varilla primero vamos a calcular el momento de inercia de la varilla 1. Entonces, el eje no pasa por el centro de masa de la varilla, sino pasa por uno de sus extremos, por su extremo. Entonces, aplicamos Steiner para llevar ese eje de oscilación que en este primer momento de inercia está en el centro de masa de la varilla, aplicando Steiner o teorema de ejes paralelos, lo llevamos hasta el extremo. Este teorema dice que ese momento de inercia 1, el que necesitamos respecto a un extremo, es el momento de inercia respecto al centro de masa más la masa del sistema en el cual estamos aplicando el teorema de Steiner por esa distancia del centro de masa al nuevo eje de oscilación. Entonces, teníamos dos varillitas, ¿no? En esta configuración. Entonces, trabajamos primero en esta varilla. Esta varilla de acá todavía no lo vamos a tomar en cuenta. Ya trabajamos en la varilla de la derecha. Acá está el eje de oscilación, ¿no? Entonces, este es su centro de masa. Esta formulita solo es válida cuando el eje pasa por el centro de masa, el eje de oscilación o el eje de rotación. En nuestro caso no pasa por el centro de masa el eje de esta varillita, solo estamos tomando en cuenta esta varilla. Ya este pedazo del sistema estamos tomando en cuenta, esta varilla que queda al lado derecho, la otra todavía no lo estamos considerando, ¿no? Entonces, como el eje se encuentra acá, en el extremo de la varilla, entonces aplicamos el teorema de Steiner, ¿no? Y centro de masa, que ya conocemos por formulita, 1 sobre 12 ml cuadrado, más la masa de esta varilla, como estamos trabajando sobre esta varilla simplemente de la derecha, la masa de esta varilla es M, por eso la masa del sistema, y sistema estamos considerando solo la varilla de la derecha por ahora. Entonces su masa es M, por la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Esta es esa distancia, ¿no? Esa es esa distancia, del centro de masa al eje de oscilación. Que sería lo mismo si este eje estuviera en este otro extremo de la varilla. Sería lo mismo, porque, como les digo, momento de inercia no es una cantidad vectorial, solo es escalar. No importa a la distancia que se separe, siempre y cuando sea esta misma distancia. ¿Ok? Es decir, sería lo mismo en el otro extremo de la varilla. El mismo momento de inercia tendría. Muy bien, entonces aplicamos. El momento de inercia... bien, acá lo voy a escribir y luego lo borro para ver la presentación. El momento de inercia sería entonces 1 sobre 12, la masa de la varilla es M, su longitud es L al cuadrado, más masa del sistema, que acá estamos analizando solo la varilla de la derecha en primera instancia, su masa de esa varillita es M no más, por la distancia al cuadrado, esa distancia del centro de masa al eje de oscilación, ¿no? Donde queremos que sea el eje de oscilación. No, estamos llevando
¿no? Acá tenemos el momento de inercia respecto al centro de masa, entonces ese eje que estuviera en el centro de masa, aplicando el teorema de Steiner, lo estamos llevando al extremo de la varilla, donde realmente está el eje, ¿no? Es lo que estamos aplicando con Steiner. Entonces, esa distancia, si la varilla es L, su longitud de toda la varilla es L, esa distancia es L medios, este D, porque ya sabemos que este centro de masa queda en la mitad de la varilla, L medios. Entonces, L medios lo estamos desplazando, ese eje que quedaría en el centro de masa, para que llegue hasta el otro extremo de la varilla. Entonces, esa distancia es L medios al cuadrado. Ahí está. Esa sería el momento de inercia 1. Hay que simplificar un poco más, nomás acá. ¿Ok? Entonces lo voy a borrar para continuar con la presentación acá. 1 sobre 2 ml cuadrado más ml medios al cuadrado. Bueno, lo mismo que él se había dicho, ¿no? Entonces acá está lo que habíamos dicho. Este momento de inercia es respecto a un eje. Ya se había dicho que el eje es una línea, no es un punto. Entonces, si el eje estuviera acá, pasando por el centro de masa de la varilla, sí, el momento de inercia es este, 1 sobre 2 ml cuadrado. Pero está en un extremo. Este eje no se encuentra ahí, no se encuentra en este extremo de acá. Por ahí está pasando el eje. Entonces, para hacer ese traslado del eje, entonces se aplica el teorema de Steiner, ¿no? Y con ese traslado del eje, por supuesto, cambia el momento de inercia, ¿no? Cambia el momento de inercia. Entonces, eso es lo que está haciendo. Donde acá creo que queda claro, ¿no? Esto es L medios. Este L medios es esa distancia D, del centro de masa al eje de oscilación. Muy bien, resolvemos entonces ahora. El cuadrado afecta a ambos, numerador y denominador. Entonces tendríamos ml cuadrado acá y también ml cuadrado acá en la segunda suma. Entonces lo factorizamos y resolvemos. Un poquito lo que se ha hecho acá es ml cuadrado, factorizando, acá nos quedaría 1 sobre 12, más, como está el cuadrado, acá nos quedaría 1/4. MCM, o si quieren, multiplicamos acá por 3 entre 3, para tener el mismo denominador. Entonces 12, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, más 1, 4. 4 sobre 12, ¿no? Es lo que queda acá. Hay una pregunta, tal vez jóvenes, o tal vez fue un error, se activó un micrófono. Creo que fue un error, ¿no? Perdón. Muy bien, continuemos entonces. Simplificamos, cuartas 1, cuartas 3, 1/3 ml cuadrado. Ahí está, ese sería el momento de inercia de la varilla 1. ¿Ya? Ahora calculamos el momento de inercia de la varilla 2 y todo sería exactamente igual. Todo sería exactamente igual, porque acá tenemos, otra vez dibujo acá, el sistemita. Entonces, bueno, muy mal dibujado, pero igual. Ahí tenemos la varilla 1, acá está la varilla 2. Ahora ya no nos interesa la varilla 1 porque ya conocemos su momento de inercia respecto al eje de oscilación. Ya está, ya está listo para reemplazar en esta formulita. Ahora nos interesa la varilla 2. Acá está su centro de masa. La varilla tiene este momento de inercia 1 sobre 2 ml cuadrado cuando el eje pasa por el centro de masa, pero el eje no está acá en su centro de masa de la varilla 2, sino está acá en este extremo. Entonces utilizamos Steiner para desplazarlo esta distancia, que también sería L medios. También sería L medios este desplazamiento de la varilla. Entonces la fórmula sería la misma, 1 sobre 2 ml cuadrado más m y d que vale L medios al cuadrado, ¿no? Se va a simplificar y vamos a llegar a lo mismo, es decir, este momento de inercia 1 de la varilla 1 también es el momento de inercia de la varilla 2. También es el momento de inercia de la varilla 2. ¿Se entiende, no? Eso es debido a que el momento de inercia I1 es una cantidad escalar, no es vectorial, ¿no? Y por supuesto, si es que, como esto estamos girando, si es que girábamos esto, esta varilla en algún momento va a terminar en la misma posición de la varilla 2 al irlo girando en sentido horario. Y su momento de inercia, si es que el eje se mantiene en el mismo lugar, entonces el momento de inercia de la varilla 1 no va a cambiar. Y si lo giramos y termina estando en la misma posición de la varilla 2, debería tener, sí, el mismo momento de inercia, ¿no? Por lo tanto, su misma capacidad de oponerse al cambio en su movimiento rotacional. Muy bien, entonces, este momento de inercia 1 también es el momento de inercia de la varilla 2. Entonces, sumamos para conocer el momento de inercia total. I1 y I2 son los momentos de inercia de la varilla 1 de la varilla 2. El momento de inercia que tenemos que reemplazar en la formulita es el total de ambas varillas, ¿no? De todo el sistema oscilante, que las dos varillas están unidas y ambas están oscilando.
Entonces, reemplazando en la formulita I1 más I2, como ambos tienen el mismo momento de inercia, un tercio ml cuadrado, que ya lo hemos determinado, entonces 2 veces el momento de inercia de la varilla 1, que como son iguales, está bien eso, ¿no? Entonces, el momento de inercia 1 es un tercio ml cuadrado, ¿no? Que sería lo mismo si quieren un tercio ml cuadrado más un tercio ml cuadrado, un tercio ml cuadrado más un tercio ml cuadrado, 2 veces un tercio ml cuadrado. Va por lo mismo. Ya está, entonces 2 tercios ml cuadrado es el momento de inercia, ya está listo, ese es del sistema completo, ya lo podemos reemplazar acá en la formulita, ya tenemos, ve, la distancia del centro de masa al eje de oscilación y ya tenemos la masa total del sistema, ¿no? Que era 2m. La masa, si recordamos, es 2m, masa total del sistema, ve, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, L cuartos raíz de 2, y recientemente determinado el momento de inercia, 2 tercios ml cuadrado. Entonces, reemplazando todo eso en la formulita, tenemos acá m, que es 2 veces m, en la masa total del sistema, gravedad, y b, que es L cuartos raíz de 2, uy, no me acuerdo, sí, L cuartos raíz de 2, está L cuartos raíz de 2, ¿no? L cuartos raíz de 2, y el momento de inercia 2 tercios ml cuadrado. 2 ml cuadrado, y el 3 que estaría acá en el denominador del denominador por medios extremos, termina acá en el numerador, ¿no? Por medios extremos. Por eso este 3 acá en el numerador. De ahí reemplazamos todo eso. ¿Se entiende, no? Muy bien, la masa se simplifica. También este cuadrado con un L, el 2 con este 2 de acá. Y por lo tanto, después de la simplificación tendríamos esto, ¿no? G3 raíz de 2 en el numerador y 4 simple, 4L en el denominador. 4 puede salir de la raíz, pero lo que vamos a hacer es sacarlo. Sale como 2. 4 sale de la raíz, como es como si fuera 2 al cuadrado, ¿no? O raíz de 4, 2. Entonces se multiplica con este 2, por eso 4 acá en el denominador. Y multiplicamos y dividimos por raíz de 2 todo para llegar a la respuesta que está en la guía, ¿no? Ya esta respuesta ya puede estar correcta también, pero lo simplificamos un poquito más para llegar a la respuesta de la guía, ¿no? Racionalizando, multiplicando y dividiendo por raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 sería 2 simplemente, 2 por 3, 6, y en el denominador raíz de 2 simplemente. Entonces, 1 sobre 4pi, raíz de 6g sobre L, raíz de 2. Esa sería entonces la frecuencia de oscilación de este sistema. Como podemos ver, estas varillitas, al final de cuentas, van a depender de cuál es su masa para modificar su frecuencia o el periodo de oscilación. Uno pensaría que dependería también de su masa. Mientras más pesados son, tal vez oscila más lento o más rápido, pero no depende de la masa, porque podemos ver en este ejemplo en el cual la masa se ha simplificado. Se simplificaron las masas y no es una variable que dependa de la frecuencia o el periodo de oscilación, que es lo mismo, ¿no? En este caso, el periodo de oscilación, como es el inverso de la frecuencia, sería 4pi raíz L raíz de 2 sobre 6g. Ese sería el periodo de oscilación, ¿no? El inverso simplemente. No depende de la masa, ¿no? Algo interesante en un péndulo físico. Muy bien, eso sería para este primer ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Tal vez. Inge, ¿podría explicar de nuevo por qué ha trasladado el eje? No hemos trasladado el eje, sino que, ¿dónde está? Acá el teorema de Steiner, ¿no? Lo que se ha hecho es aplicar el teorema de Steiner, porque, a ver, otra vez haremos esto. Ya, este es el momento de inercia de una varilla respecto a su centro de masa. Es decir, si tenemos esta varillita y el eje de rotación o de oscilación pasa por su centro de masa, si pasa de esa forma, esto implica que el momento de inercia de esta varillita es 1 sobre 12 su masa por su longitud al cuadrado, ¿no? Que es lo que tenemos acá. No, sí pasa por ahí. Pero en nuestro problema, estamos analizando una varillita todavía. Estamos determinando el momento de inercia 1 de la varilla 1,
Y luego determinamos el momento de inercia de la varilla 2, que al final hemos visto que es el mismo, ¿no? Es decir, en nuestro sistema, acá, el eje de oscilación se encuentra aquí. Ahí está el eje de oscilación del sistema. Entonces, primeramente estamos tomando esta varillita de la derecha, ahí estamos haciendo el análisis, ese pedacito del sistema estamos tomando en cuenta. Entonces, el centro de masa de esta varillita se encuentra ahí, solo de la varilla de la derecha, se encuentra ahí. Y el eje no está pasando por ese centro de masa, sino pasa por acá, por su extremo de la varilla. Entonces, ese es el momento de inercia que necesitamos. Momento de inercia respecto a un eje que pasa por acá, por su extremo de esta varilla. Entonces, en las formulitas de física básica 1, este es el momento de inercia que se da. 1 sobre 12 ml cuadrado. ¿Ya? En física básica 1. Pero esta formulita es respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Pero resulta que nuestro eje no queda acá. No queda acá. Ahí queda el centro de masa, pero ahí no está el eje de oscilación. El eje de oscilación se encuentra acá, en un extremo de la varilla. Entonces, este momento de inercia no es apropiado utilizarlo acá, sino un momento de inercia respecto a este eje de oscilación, cuando quede en el extremo de la varilla. Entonces, se puede conocer ese momento de inercia por el teorema de Steiner, que dice que el momento de inercia, si conocemos el momento de inercia respecto a su centro de masa de cualquier objeto, podemos conocer el momento de inercia respecto a cualquier otro punto, simplemente sumándolo la masa total del sistema y por esa distancia del centro de masa al nuevo eje de oscilación. Eso dice el teorema de Steiner. Y una de las principales condiciones es que este eje debe ser trasladado de forma paralela, ¿ya? Es decir, en nuestro caso el eje también debería estar así, que así está. No, esto es visto de lado el sistema. Visto de frente, esta línea, estos ejes, esta línea serían entrando en la pantalla, ¿no? En el sistema que estamos analizando. Estos ejes, ambos ejes que he dibujado acá, en nuestro diagrama serían entrando en la pantalla. El eje está entrando en la pantalla, ya que el eje que pasaría por el centro de masa también estaría entrando en la pantalla. No, de lado lo estamos viendo acá para que el análisis sea más sencillo. Entonces, la condición es que este eje de forma paralela también vaya a trasladarse acá. Por eso también se lo conoce el teorema de ejes paralelos. Porque si el eje queda acá y el eje está de esta forma, entonces acá no cumpliría para nada el teorema de Steiner, ¿no? Pero en nuestro caso claramente es paralelo, no hay ninguna complicación por ese lado, así que se puede utilizar el teorema de Steiner, ¿no? Entonces tenemos este momento de inercia, que esto está bien si el eje pasa por el centro de masa, pero en nuestro caso no pasa por el centro de masa, pasa por un extremo de la varilla. Entonces a este momento de inercia hay que aplicarle alguito para conocer el momento de inercia respecto a un extremo de la varilla. Y eso es lo que está aplicando acá con el teorema de Steiner. Al momento de inercia respecto al centro de masa se le está sumando este término más, ¿no? Para llevarlo, el eje, al extremo de la varilla, ¿no? Entonces es la masa del sistema, que en este caso estamos analizando una varilla, por eso la masa es M no más, porque si estuviéramos trabajando con las dos varillas, acá serían 2M, ¿no? Pero es una varilla nomás la que estamos trabajando. Por eso es M. Y esta distancia del centro de masa al eje de oscilación, donde quedaba el eje de oscilación anteriormente, ¿no? Cuando era esta formulita de acá, 1 sobre 2ml cuadrado. Esta formulita es cuando el eje pasa por el centro de masa. Entonces, esa distancia del centro de masa al nuevo eje de oscilación, si quieren, ¿no? Que está en el extremo. Esa distancia de desplazamiento es L medios. Esto es D, L medios, ¿no? Por eso acá L medios al cuadrado. Y luego se ha simplificado a su mínima expresión, que sería 1/3 ml cuadrado, ¿no? Y sería prácticamente lo mismo para la otra varilla. Prácticamente lo mismo todo. Porque la distancia de esa otra varilla al nuevo eje también es L medios. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ingeniero, ¿puede mostrar la última diapositiva, por favor? Esta. Está bien, ¿no? Ingeniero, Sí, díganme. En el 2 que aparece en el numerador en la raíz, ¿de dónde sale? ¿Y en esta misma presentación? Sí, ahí. Esta. El 2 que está en el numerador. Ah, ya, en el numerador. Esta de acá. Ajá. Ah, ya. Muy bien. Lo voy a volver a copiar acá, los resultados anteriores. Hemos determinado
acá la masa total del sistema, ¿no? La masa total del sistema que termina siendo 2m. De ahí justamente sale, ¿no? Porque son dos varillas y cada varilla tiene masa m. Entonces, todo el sistema tiene 2m. Todo el sistema que está oscilando, por supuesto, ¿no? Todo el sistema oscilante nomás, porque acá tenemos, por ejemplo, un cono que seguramente tendrá masa, pero sufre, es de apoyo nomás. Este cono no va a oscilar, no va a oscilar, ¿no? Lo que está oscilando son las dos varillitas apoyadas ahí en ese vértice, en ese cono, ¿no? Entonces, todo el sistema oscilante solo son las dos varillitas y cada varilla tiene masa m, por lo tanto, la masa total es 2m. Entonces, la masa total es 2m y habíamos determinado también esa distancia del centro de masa al eje de oscilación. ¿Dónde está? Acá está. Me pasé. Aquí está, que es L cuartos raíz de 2. B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. L cuartos raíz de 2, y eso se han reemplazado acá, ¿no? Es decir, la frecuencia es 1 sobre 2pi raíz, en vez de m es la masa total, ¿no? Sé que estoy aplicando la misma notación, pero se entiende, ¿no? Este m representa la masa total, que es 2 veces la masa de la varilla, 2m. Entonces, 2m acá, ese es m total. La gravedad, B, que es L cuartos raíz de 2, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, y acá abajo el momento de inercia, 2 tercios ml cuadrado. Bien, acá se ha hecho un poco de medios extremos, y por eso este 4 termina en el denominador, y este 3 del momento de inercia termina en el numerador, por medios extremos, ¿no? Bien, este 2 salió de la masa total del sistema. Muy bien, ¿alguna pregunta más en este ejercicio, jóvenes? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Muy bien, continuemos. Sí, dígame, señorita. El momento de inercia de el 1 que hemos fallado también sería lo mismo, ¿no? Digo, para el momento de inercia de 2. Sí, de la primera varilla es lo mismo que de la segunda varilla porque el eje se desplaza a la misma distancia. Sí, nos interesa lo que se desplaza el eje de oscilación respecto al centro de masa. Entonces, para esta que es la varilla 1 de la derecha, acá queda el centro de masa justamente en su centro. Entonces, hemos aplicado Steiner para llevarlo donde queremos que sea el eje de oscilación, que es acá, ¿no? En ese extremo es el eje. Entonces, la formulita 1 sobre 2ml cuadrado es respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Hemos aplicado Steiner para llevar ese eje acá, al extremo de la varilla. Y esa distancia que lo hemos desplazado es L medios, la mitad de la longitud de la varilla. Entonces, para esta varilla sería lo mismo. Acá está su centro de masa, su momento de inercia también respecto al centro de masa también es 1 sobre 12ml cuadrado. Entonces, también hemos aplicado Steiner para desplazar ese eje de oscilación del centro de masa a este extremo de la varilla. También se encuentra en el extremo de la varilla este eje de oscilación. Y esa distancia, en el caso de la varilla 2, también es L medios, ¿no? Entonces, por eso es lo mismo. Lo mismo se desplaza en ambos casos. Muy bien. Bien, continuemos. Una pregunta. Ya. Para hallar el centro de masa, ¿por qué no tomamos en cuenta el cono? ¿El codo? Cono. Ah, el cono. Sí. Ah, ya. Esta formulita que tenemos acá, de la frecuencia de oscilación. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Esta formulita de acá es para el sistema oscilante nomás, de la misma manera que hemos trabajado para la masa, ¿no? M es la masa total del sistema oscilante, G es la gravedad, B es la distancia del centro de masa al eje de oscilación, el centro de masa del sistema oscilante. Y en acá I es el momento de inercia del sistema oscilante total, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el sistema oscilante es esta varillita, las dos varillitas, es lo que va a oscilar, porque podemos empujarlo por esta parte, a esta varillita, lo vamos a empujar. Entonces, voy a tratar de dibujarlo. La varillita tal vez venga hasta esta posición, algo así, y por lo tanto la otra varilla también va a recorrer de esta forma, ¿no? Entonces, así va a adoptar, al empujarlo. No se va a mover el cono. Entonces lo liberamos y esto va a oscilar de esa forma, en forma de L.
¿no? Va a ir oscilando y el cono no se va a mover, el cono es un apoyo nomás. Entonces, al no moverse el cono, no forma parte del sistema oscilante. Solo aporta un apoyo acá en la parte superior para que esté el eje. Entonces, no forma parte del sistema oscilante y en esta formulita lo que se considera es la masa total del sistema que está oscilando, el B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación del sistema que está oscilando, y lo mismo para el momento inercial. Todas estas cantidades físicas se reemplazan acá del sistema que está oscilando nomás, que son las dos varillitas. El cono no oscila, no se mueve, por lo tanto, no se lo considera para nada, ni para B, ni para M, ni para I. ¿Okay? Por eso acá también no se lo ha considerado su masa. La masa total del sistema es 2M, de la amarillita 1 y de la varillita 2, M más M, 2M, y no se ha considerado la masa del cono, ¿no? Que seguramente tendrá alguna masa, ¿ya? Pero no se lo ha considerado porque no forma parte del sistema oscilante. Está bien, gracias. Ok. Muy bien. Vámonos a este siguiente ejercicio. El número 19 de la parte de oscilaciones también, ¿no? Un péndulo simple de longitud L se libera partiendo del reposo desde un ángulo θ sub 0, su amplitud. Inciso A, suponiendo que el péndulo realiza un movimiento armónico simple, determine su velocidad cuando pasa por la posición θ igual a 0, utilizando la aproximación de pequeñas oscilaciones. Inciso B, considerando la conservación de la energía, determinar exactamente esta velocidad para cualquier ángulo. Inciso C, demostrar que los resultados A y B coinciden cuando θ sub 0 es pequeño. Inciso D, determine la diferencia de estos resultados para θ sub 0 igual a 0.2 radianes y L un metro, longitud de un metro del péndulo simple. Inciso E, determine la diferencia de estos resultados para θ sub 0, 1.2 radianes y L un metro. Bien, acá un poquito con este ejercicio lo que vamos a hacer es justificar por qué el ángulo tiene que ser menor a 15 grados. Menor a 15 grados. Pero por supuesto ese ángulo se está hablando en el sistema internacional, es decir, en radianes, no en grados. No vamos a justificar por qué los resultados se van a aparecer cuando el ángulo es muy pequeño y fuera de ese ángulo entonces ya son bastante diferentes. Bien, entonces estamos trabajando con un péndulo simple. Empezaremos por el inciso A. Hay que determinar la velocidad cuando pasa por θ igual a 0, es decir, cuando pasa por la posición de equilibrio, utilizando la aproximación de pequeñas oscilaciones. Pequeñas oscilaciones se refiere a θ igual a θ muy pequeño, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos resuelto en la parte teórica, ¿no? Para pequeñas oscilaciones ya hemos hecho la aproximación por serie de Taylor y hemos llegado a la ecuación final de un movimiento oscilatorio simple. Entonces, lo desplazamos desde un cierto ángulo θ sub 0, la amplitud, al péndulo, lo dejamos y empieza a caer, y cuando llega a θ 0, que es acá, cuando está totalmente vertical, θ sub 0 es en su posición de equilibrio, recordemos que a partir de ahí medimos el desplazamiento angular, ¿no? Una buena estrategia es poner la posición de equilibrio, el origen de coordenadas también. Entonces, cuando llega a su posición de equilibrio, va a tener una cierta velocidad B. Esta velocidad hay que determinar por el criterio de pequeñas oscilaciones, es decir, θ muy pequeño. Y bajo todo ese criterio, esta es la ecuación a la que habíamos llegado finalmente. Teníamos una ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, y esta que es la ecuación del movimiento oscilatorio simple, ¿no? Una es la ecuación diferencial y este simplemente es la ecuación. ¿No? Entonces, en función de esta ecuación se va a mover este péndulo simple. Entonces, como nos piden esta velocidad, lo que vamos a hacer es hallar su velocidad angular derivando respecto al tiempo, y esta velocidad es lineal, no es angular, es el radio por la velocidad angular, que no lo voy a anotar omega, porque omega ya lo tenemos guardado para la frecuencia angular. En vez de esa velocidad angular, lo voy a anotar derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Es decir, la velocidad lineal es el radio por la velocidad angular, ¿ok? Entonces, por ahí vamos a ir para calcular esa velocidad. Entonces, derivamos respecto al tiempo para conocer la velocidad angular. Derivada θ sub 0 sale al ser constante, derivada del coseno menos seno por la regla de la cadena, derivamos el argumento del coseno, como es respecto al tiempo, esta derivada terminaría siendo omega, que está acá. Ya está, esa es la velocidad angular y eso lo multiplicamos por el radio, ¿no? Entonces, como nos piden la velocidad en la posición de equilibrio,
ya de antes sabemos, en la parte de teoría, sabemos que la velocidad máxima del sistema es cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿no? En la posición de equilibrio sabemos que la velocidad es máxima y sabemos que la aceleración cero es en esa posición, y en los puntos de inversión del movimiento, ahí la velocidad es cero y la aceleración es máxima, ¿no? Por toda esa información que se saca de esta simple ecuación. Bien, entonces, como pasa por la posición de equilibrio, acá la velocidad angular máxima es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque está pasando por la posición de equilibrio y en esa posición, en ese punto, tiene la velocidad máxima. Entonces, la velocidad angular máxima es esta multiplicación. Simplemente tita sub 0 por omega, ¿no? Es decir, cuando seno se vuelva 1 o menos 1, adopta su valor más grande, la velocidad angular. Y a eso lo multiplicamos por el radio para conocer la velocidad lineal con la que va este péndulo, la velocidad con la cual pasa por esa posición de equilibrio. Entonces, sería el radio por esta velocidad angular máxima, por supuesto, con esa vamos a trabajar, porque esa es la que tiene cuando pasa por la posición de equilibrio, que es tita sub 0 por omega. Entonces, esa sería la velocidad. Ahora utilizamos acá omega, que para el péndulo simple, omega es igual a raíz de G sobre L. No, eso se lo puede deducir también de la formulita del periodo de oscilación para un péndulo simple, ¿no? Es decir, el periodo de oscilación para un péndulo simple es 2pi raíz de L sobre G para un péndulo simple. Como sabemos que la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo de oscilación, entonces omega sería 2pi en vez del periodo de oscilación, todo eso, 2pi raíz de L sobre G. 2pi se van, acá me queda 1, haciendo medios extremos, omega termina siendo raíz de G sobre L, ¿no? Haciendo medios extremos. Entonces, omega reemplazamos acá, la frecuencia angular. Raíz de G sobre L. Y ya está. L, que está fuera de la raíz, ingresamos dentro de la raíz e ingresa elevándose al cuadrado, es decir, acá tendríamos GL al cuadrado sobre L, se simplifica un cuadrado con el denominador y nos queda un L en el numerador, ¿no? L sobre G, por eso acá. Bien, esa sería la velocidad. Esa es la velocidad que tiene el péndulo cuando pasa por la posición de equilibrio, cuando se lo suelta desde un ángulo tita sub 0. Ya, esa es su velocidad. Y esto hemos utilizado para tita pequeño, porque para tita pequeño se llega a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple y como consecuencia tiene esta solución de la ecuación. Entonces, como hemos trabajado con esa ecuación, es que hemos utilizado esta aproximación ya por defecto, ¿no? Para llegar a esta solución de la velocidad. Bien, entonces esta sería la solución para el inciso A. Bien, para el inciso B nos piden lo mismo, nos piden la velocidad, pero ahora la velocidad exacta, porque esta velocidad que tenemos acá es una aproximación. Es una aproximación, porque este era el criterio. Cuando tita era muy pequeño y seno de tita es aproximadamente tita, ¿no? Entonces, por eso también esto es una aproximación. Y esta aproximación es cada vez más exacta mientras tita sea cada vez más pequeño. Bien, pero ahora en el inciso B nos piden el valor exacto de la velocidad para cualquier ángulo desde que se suelte, aplicando energías. Entonces, tenemos el sistemita, vamos a aplicar conservación de la energía. Este va a ser nuestro instante inicial, y acá va a ser nuestro instante final para calcular la velocidad, ¿no? En el instante inicial, como se suelta desde el reposo, no hay energía cinética, solo hay energía potencial gravitacional, y en el instante final toda esa energía potencial gravitacional se pierde, todo transformándose en energía cinética simplemente. Bien, entonces, algo parecido ya habíamos hecho también en teoría. Entonces, inicial y final, la energía tiene que conservarse por el principio de conservación, tienen que ser iguales, inicial y final. En el inicial solo tenemos energía potencial gravitacional, MGH, y en el final, no, considerando este nivel de altura como H0, como baja hasta abajo, hasta H0, entonces solo tendría cinética debido a su velocidad, ¿no? Entonces acá las masas se simplifican, 2 pasa a multiplicar y el cuadrado de la velocidad pasa como raíz, entonces raíz de 2GH. H, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Entonces resolvemos, si se puede ver, acá hay un triángulo rectángulo, ¿no? Donde la hipotenusa sería la longitud del péndulo simple, ¿no? Y
combinando con esta longitud vertical de este pedacito del péndulo simple con esta línea discontinua blanca horizontal, ¿no? Entonces, para saber h, podemos aplicarle a θ sub 0 un coseno en este triángulo rectángulo, ¿no? Un coseno. Cateto adyacente, este sería el cateto adyacente, que sería la resta entre L menos H, ¿no? L menos H, sobre la hipotenusa que sería L, ¿no? Es decir, coseno de θ sub 0, cateto adyacente, L menos H, ¿no? A L le quitamos este pedacito, esto sería L menos H, sobre la hipotenusa que viene a ser L. Despejando de acá H, L pasa a multiplicar L de coseno θ sub 0, L menos H que está restando pasa a sumar, L más L coseno de θ sub 0, L, y este que está sumando pasa a restar al otro lado, y factorizamos L, 1 menos coseno de θ sub 0. De esa forma sería H, ¿no? Y eso lo voy a borrar todo porque eso ya lo he desarrollado también acá, directamente, ¿no? L, 1 menos coseno de θ sub 0, reemplazamos en esta velocidad, y esa sería la respuesta. Esa es la velocidad real que tiene, ¿no? Para cualquier ángulo. Bien, podemos saber que por estos dos métodos, las respuestas de ambos incisos son diferentes. Esto es del inciso B, la velocidad, que también lo hemos calculado en el inciso A, la velocidad, θ sub 0 raíz de LG. Entonces, son diferentes, ¿no? Son diferentes. ¿En qué momento se van a aparecer? Cuando θ sea pequeño. Cuando θ ya sea grande es cuando más se difieren ambos resultados, ¿no? Entonces eso es justamente el inciso C. Si mal no recuerdo, hay que comprobar esas diferencias. El inciso C, demostrar que los resultados de A y B coinciden cuando θ sub 0 es pequeño. Bien, entonces, esta es la respuesta del inciso A, θ sub 0 raíz del eje. Y esta de acá es la respuesta del inciso B. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, se van a aparecer cuando θ sub 0 sea pequeño. Bien, entonces, ya habíamos hecho una demostración para este coseno de θ sub 0, cuando θ es muy pequeño, ¿no? Habíamos hecho una expansión de Taylor y habíamos demostrado que coseno de θ se puede aproximar a 1 menos θ cuadrado sobre 2. Entonces, esa aproximación utilizamos, ¿no? Ya lo habíamos demostrado. Utilizamos esa aproximación en esta ecuación, asumiendo que los ángulos son pequeños. Por lo tanto, tendríamos de esta ecuación, partiendo acá, y el coseno reemplazando esta aproximación que tenemos, 1 menos θ cuadrado sobre 2, que esto es el coseno de θ, ¿no? Esta aproximación es válida siempre y cuando θ sea muy pequeño. Este menos hace que cambie los signos dentro del paréntesis, entonces tendríamos menos 1, con este 1 que es positivo, se simplifica. Entonces, menos por menos da más, θ sub 0 al cuadrado sobre 2, positivo, por lo tanto, en el paréntesis. 2GL, entonces este 2 con este 2 se va. θ sub 0 está elevado al cuadrado, por lo tanto puede salir de esta raíz cuadrada. Entonces θ sub 0 raíz de GL. Entonces sí, se demuestra que la respuesta del inciso B se simplifica y se llega a la respuesta del inciso A cuando θ es muy pequeño, ¿no? Justamente lo que se ha aplicado acá. Cuando θ es muy pequeño, entonces ambos resultados son idénticos, son similares, son lo mismo, pero siempre y cuando θ sea muy pequeño. Bien, ahora esa misma demostración se lo aplica dando valores numéricos para comprobar esa diferencia, y esos son en los incisos D y E. Bien, en el inciso D hay que ver cuál es la diferencia cuando ese ángulo, esa amplitud de oscilación es 0.2 radianes. Y longitud del péndulo metro. La longitud no importa mucho. Lo que más importa acá es 0.2 radianes. Nos da la longitud para que terminemos con un valor numérico justamente, ¿no? 0.2 radianes en grados es 11.46 grados, transformándolo, ¿no? Es decir, 2 pi radianes es igual a 360 grados, multiplicando, dividiendo, etcétera, se llega a este resultado, 11.46 grados. Entonces, reemplazamos en este resultado del inciso A para θ pequeños. Entonces, o por supuesto, reemplazamos el valor de 0.2 acá, radianes, ¿no? Acá corresponde hacerlo en radianes y no en grados, ¿no? En radianes reemplazamos acá, es raíz 1 por 9.8, raíz de eso, multiplicado por 0.2, sale esta velocidad. Entonces, 0.626 metros por segundo tiene el péndulo cuando pasa por la posición de equilibrio, utilizando el resultado del inciso A,
Eso mismo reemplazamos en el resultado del inciso B. ¿No? Que era de esta forma. Entonces, acá vamos a reemplazar en grados, ¿no? Si es que la calculadora está configurada en grados, si es que está en radianes, entonces seguramente este valor se va a reemplazar. Entonces, coseno de 11.46 grados, 1 menos ese valor, por L, 1 metro, por 9.8, por 2, raíz de todo eso, y el resultado sale 0.625 metros por segundo. Entonces, podemos ver que cuando el ángulo es pequeño, por ejemplo, 11.5 grados redondeado, ambos resultados son los mismos, ¿no? La diferencia en el tercer decimal y la diferencia es de una unidad nomás. Prácticamente son los mismos, ¿no? Entonces, mientras más pequeño sea este ángulo, 10 grados, 5 grados, mucho más parecidos van a ser, mucho más parecidos, ¿no? Y en el inciso E, el siguiente inciso, es que se demuestra que cuando ya el ángulo es un poquito más grande, estos resultados ya empiezan a ser diferentes. Y por lo tanto en esos puntos es donde ya no se cumple las ecuaciones para un movimiento oscilatorio que hemos visto, ¿no? Si los ángulos son demasiado grandes. Bien, el inciso E, para 1.2 radianes de amplitud y L igual 1 metro, la longitud del péndulo simple, hay que ver qué diferencia hay entre estos dos resultados del inciso A y el inciso B. 1.2 radianes transformándolo a grados es este valor, 68.75 grados. Entonces, con esa amplitud, a ver, veremos qué resultado sale. Reemplazando acá 1.2 radianes por raíz de LG, L1 metro, G 9.8. La velocidad sale 3.756 metros por segundo. Con la respuesta del inciso A. Si aplicamos la solución exacta, la respuesta del inciso B, raíz de 2GL, 1 menos coseno de tita sub 0, que es tita es 68.75 grados, la respuesta sale 3.535. Entonces podemos ver que acá esta diferencia ya es mayor, cada vez es mayor, cada vez se empiezan a diferenciar más, ¿no? Con 68 grados, 0.221 de diferencia entre ambos resultados, y en el anterior inciso, cuando el ángulo era pequeño, esa diferencia era cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, por eso se dice las amplitudes de oscilación en péndulo simple o péndulo físico menores a 15 grados, a lo sumo 15 grados. Ya a partir de ahí, ya las diferencias cada vez son más grandes y ya no se ajustan muy bien las ecuaciones que hemos tomado, ¿no? Obvio, esto en el péndulo simple y péndulo físico. En el péndulo de torsión, como hemos visto, no hay esta restricción para el ángulo. Muy bien, esas serían las soluciones para estos incisos en este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta acá o alguna observación, jóvenes? ¿Alguna duda? Buenas tardes, ingeniero. Sobre el inciso A, ¿nos puede explicar cómo sacó la velocidad, por favor? Ya. Ahí está. Bien, entonces esta velocidad es la que se necesita cuando el péndulo pasa por su posición de equilibrio. Entonces, algo que habíamos hecho en teoría, un poquito para recordar, ¿no? Lo primero que hemos analizado es un sistema masa-resorte, ¿no? Donde A es la amplitud, omega su frecuencia angular. Entonces, habíamos llegado a esta ecuación a través de energías, y eso es lo que buscábamos, una relación funcional de la posición en función del tiempo, y en esa simple ecuación está toda la información respecto al sistema. Con esta ecuación hemos podido deducir que la frecuencia angular es 2 pisos del periodo de oscilación. Derivando esta ecuación tenemos la velocidad, derivando 2 veces tenemos la aceleración. Haciendo análisis en esta ecuación podemos saber en dónde se produce la velocidad máxima, en dónde la aceleración máxima, etcétera, ¿no? Entonces, de esos análisis, si se recuerdan, es que sacamos que cuando el objeto pasa por la posición 0, y como habíamos puesto el origen de coordenadas justamente en la posición de equilibrio, entonces x igual a 0, esto implica que está en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio. Entonces, cuando pasa por la posición de equilibrio, se había demostrado que la velocidad es máxima y la aceleración es 0. Y cuando pasa por la posición máxima, que sería más la amplitud, más o menos la amplitud, ya sea si está en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, esto implicaba los puntos de inversión del movimiento. Ahí se había demostrado que la velocidad es 0 y que la aceleración es máxima. Bien, ¿y cuál era el valor de esa velocidad máxima? Era la amplitud por la frecuencia angular.
¿no? La velocidad será acá, la aceleración máxima, ¿cuál era? La amplitud por la frecuencia angular al cuadrado, que lo habíamos encuadrado como formulitas, ¿no? Bien, este mismo caso es lo que se aplica acá, es todo lo mismo, solo que en este caso es en su estado rotacional, para desplazamientos angulares, no para desplazamientos lineales, que es lo que teníamos en el sistema masa desorden. Entonces, todo es lo mismo acá, en vez de A, la amplitud, acá tenemos la amplitud angular, θ sub 0, y también tenemos la frecuencia angular. Entonces, esta, que es la velocidad angular, varía, tiene diferentes valores, ¿no? Varía. ¿No? La aceleración es variable y, por supuesto, la velocidad es mucho más. Por ejemplo, en los puntos de inversión del movimiento del péndulo, ahí su velocidad es 0 y en otros puntos va cambiando, se hace más rápido y por esto que habíamos deducido, la velocidad máxima ocurre en la posición de equilibrio. Y justamente en esta posición de equilibrio es que nos piden la velocidad, ¿no? Por el enunciado del problema, ¿no? El inciso A, suponiendo que el péndulo realiza un movimiento armónico simple, determine su velocidad cuando pasa por la posición θ sub 0, ¿no? Y la posición θ sub 0 implica la posición de equilibrio y ya sabemos de teoría que en esa posición tiene su velocidad máxima. Entonces nos piden la velocidad en ese punto, solo que nos piden la velocidad lineal. Si nos pedirían la velocidad angular, acá harían ese énfasis, ¿no? Velocidad angular nos pedirían, pero en acá no dice, simplemente dice velocidad. Si solo lo dice así, se refiere a la velocidad lineal. ¿Ya? Entonces, esta velocidad lineal V es la que nos piden, y como está pasando por la posición de equilibrio, en este punto, esta velocidad es máxima. Y si esta velocidad máxima implica directamente que también la velocidad angular es máxima, ¿no? Eso implica. Es decir, en θ igual a 0, la velocidad angular derivada de θ respecto al tiempo, lo voy a anotar de esa forma, es máxima, esta velocidad angular. No lo voy a anotar omega una vez más para no confundir con este omega de acá que representa la frecuencia angular. Antes en física 1 seguramente esta notación la han utilizado para la velocidad angular. Para no confundirlo, por eso lo anoto en su forma diferencial, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la velocidad angular máxima? Hemos derivado la posición angular respecto al tiempo. Esta, por lo tanto, sería la velocidad angular. Y es máxima cuando este seno se vuelva 1 o menos 1. ¿Ya? Porque entre esos valores varía el seno, entre menos 1 y 1. Tiene diferentes valores, pero entre menos 1 y 1. Por ejemplo, si el seno se vuelve 0, cuando su argumento fuera 0 o 360 grados o 180 grados, el seno se vuelve 0 y la velocidad angular termina siendo 0. Pero se vuelve máximo cuando es más o menos 1. Y este más o menos va a significar la dirección de la velocidad angular en sentido horario o en sentido antihorario, nada más. Pero su velocidad máxima siempre es el mismo, θ sub 0, omega. Cuando el seno se vuelva 1 o menos 1, la velocidad angular máxima es θ sub 0 por omega. ¿Ya? Entonces, por este criterio, velocidad de física 1 también, la velocidad lineal es el radio por la velocidad angular. Solo que en vez de velocidad angular estoy optando por utilizar esto, ¿no? Derivada de la posición angular respecto al tiempo, una vez más para no confundirlo con este omega, que es la frecuencia angular. Por eso hago ese cambio nomás, ¿no? Entonces, radio por la velocidad angular es la velocidad lineal. Entonces, como se trata en la posición de equilibrio, como se trata de una velocidad angular máxima, entonces es la velocidad angular máxima que tiene esa posición de equilibrio. Por supuesto, le va a corresponder su correspondiente velocidad lineal máxima también. Entonces, esta velocidad se ha reemplazado acá, esa velocidad angular máxima, ¿no? Asumiendo seno más o menos 1, ¿no? Valor máximo. Porque está en la posición de equilibrio, en la posición de equilibrio, en θ 0, tiene su velocidad angular máxima. Por lo tanto, acá este es el reemplazo, ¿no? El radio, sí, creo que esa parte no es especificada, ¿no? Este péndulo hace un movimiento circular alrededor de este que es el eje, y como radio, si se puede ver acá, sería L, el radio de ese movimiento circular, ¿no? Porque al final de cuentas, este péndulo de ida y vuelta se mueve a través de una trayectoria circular. Por eso en vez del radio está L, y acá tenemos a la velocidad angular máxima, θ sub 0 por omega, ¿no? En vez del radio. Es lo que se ha hecho acá. También podríamos haberlo hecho de manera más formal, es decir, cuando θ vale 0 nos dicen, entonces en esta ecuación, θ vale 0, θ sub 0, coseno de omega t más phi.
¿no? Ahí está. Entonces, este tita sub 0 pasa a dividir 0 entre tita sub 0, 0. 0 de coseno de omega t más phi. Bien, de acá el coseno pasa con el largo coseno al otro lado y eso implica que omega t más phi sea, para que el coseno sea 0, entonces omega t más phi debe ser pi medios, por ejemplo. Vamos a utilizar, hay muchas más respuestas, ¿no? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Esta solución nos vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, el coseno se hace 0 cuando su argumento vale 90 grados, es decir, su argumento omega t más phi vale pi medios. Entonces, si omega t más phi, que es lo que tenemos acá en la velocidad angular, seno de omega t más phi, vale pi medios, entonces seno de pi medios vale 1. Entonces, la derivada de tita respecto al tiempo, no, cuando tita vale 0, estamos concluyendo que omega t más phi vale pi medios. Entonces, ese resultado reemplazando acá en el argumento del seno de pi medios, seno de 90 grados es 1. Entonces, esta derivada de tita respecto al tiempo, esta velocidad angular sería menos tita sub 0 omega. ¿Ok? Si trabajamos con el 3 pi medios, acá este seno se va a volver menos 1. Con el 5 pi medios, 1. Con el 7 pi medios, menos 1, etc., ¿no? Entonces, más menos 1 positivo. Entonces, este es el valor máximo de la velocidad angular. Y ese valor se lo has reemplazado acá. No, con el negativo, como les he dicho, representa una dirección u otra dirección de la velocidad. Es decir, si trabajamos con este negativo, es cuando el péndulo tiene una velocidad hacia la derecha. Con el positivo, cuando el péndulo tiene velocidad hacia la izquierda. Es decir, cuando va de ida y esta velocidad hacia la derecha, va a llegar al otro extremo y va a estar de vuelta, por eso hacia la derecha, ¿no? Ese más o menos representan esas direcciones simplemente. Bien, bueno, como les he dicho, puede resolverse también de esa forma, ¿no? De esa forma llegamos al mismo resultado, donde el radio vendría a ser L, ¿no? L tita sub 0, omega, y donde omega es raíz de G sobre L, ¿no? Por ese lado, un poquito complementando más este resultado. ¿Se entiende mejor por ahí? Sí, muchas gracias, ya está más claro. Ok. Muy bien, jóvenes. Tenía un tercer ejercicio más, pero ya no nos queda mucho tiempo, así que quedaremos ahí y continuamos resolviendo más ejercicios la siguiente clase, a menos que haya alguna pregunta tal vez.